Buenas, bienvenidos nuevamente al curso de química online para CBC y UA21. Recordemos lo siguiente, si es UA21, unidad 2, si es CBC, serie 4. ¿Sí? En esta segunda clase que vamos a ver, ¿sí? Vamos a empezar a ver lo que es número de oxidación y nomenclatura. Bueno, nomenclatura, los números de oxidación nos va a servir justamente para nomenclatura. Lo vamos a ver en las dos últimas clases, lo que es todo nomenclatura. Lo que sí vamos a ver es el concepto de número de oxidación, reglas de número de oxidación o estado de oxidación, como quiera llamarles. Y bueno, como siempre, acá les dejo la información del instituto si quieren el curso completo o cualquier duda, consulta o necesiten de alguna ayuda. ¿Está bien? Comencemos. Primera cosa que vamos a ver es las reglas generales para asignar números de oxidación. Entonces, dice, un átomo en su estado elemental tiene un número de oxidación igual a 0. O sea, si yo tengo un sodio, un hidrógeno molecular, un bromo molecular, un azufre o un neón, entonces el número de oxidación es 0, me está diciendo. O sea, en su estado fundamental, en su estado elemental, perdón. Entonces el número de oxidación para cada uno de estos elementos es 0. Entonces básicamente el número de oxidación mayormente, para que ustedes sepan, coincide con la carga de ese elemento. ¿Sí? O sea, si está en el grupo 1, ustedes se acuerdan que pierde un electrón. Entonces el número de oxidación es más 1. O sea, eso igual ahora vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, ya la primera regla la vimos. Lo que yo tengo que aprender para que yo pueda hacer nomenclatura y para que se me haga fácil nomenclatura y para yo poder resolver los ejercicios es reconocer bien las reglas de número de oxidación. Y esto es importante también porque el tema del número de oxidación lo vamos a ver más adelante cuando veamos balanceo, ¿sí?, por el método de ion-electrón. Entonces ahí también se les complica. Si ustedes no recuerdan bien cómo calcular el número de oxidación, va a ser medio complicado. Por eso es importante saber las reglas, ¿sí? Recuerden que todo lo que yo les doy acá en este curso es lo fundamental. Por ahí puede haber algunas cosas agregadas por mí, pero son necesarias para poder explicar los temas y son necesarias para que ustedes entiendan el porqué de algunas cosas que por ahí aparecen y ustedes no las entienden. Pero bueno, con esa ayuda que yo les mando ahí en los videos les saca esa duda, ¿sí? Y no están ahí pensando de por qué. Porque a veces la química tiene excepciones y ahí viene el tema. ¿Está bien? Bueno, entonces un átomo en su estado elemental tiene un número de oxidación igual a 0. ¿Sí? Hidrógeno molecular, bromo molecular, azufre, ¿sí? Cualquier flúor molecular, nitrógeno molecular, magnesio, todos esos elementos en su estado elemental tienen número de oxidación 0. Un átomo en un ion monoatómico tiene un número de oxidación idéntico a su carga. Bueno, ion monoatómico, me está diciendo ion significa partícula cargada, positiva o negativa. Monoatómico significa que es un átomo que tiene carga, positiva o negativa. Entonces ahí tenemos ejemplos de eso. Sodio positivo, calcio positivo, 2 más, aluminio 3 más, cloro menos, oxígeno 2 menos. Entonces, ¿cuál va a ser el número de oxidación? La carga, como dice ahí. 1 más 1, más 2, más 3, menos 1 y menos 2. Recuerden algo que vimos al principio de toda una de las clases que vimos, que fue acerca de que la diferencia entre carga y número de oxidación. Fíjense que acá la carga, esto es carga, 2 más, y esto es número de oxidación, más 2. ¿Sí? 3 más, y acá dice más 3. Recuerden que ustedes los números de oxidación, ¿cómo me doy cuenta que es número de oxidación? Simple, porque dice número de oxidación. Cuando ustedes escriben los números, cualquier número, escriben 1, 2, 3, 4. Pero los números negativos los escriben como menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O sea, el signo está delante del número. Por eso es número de oxidación, porque el signo está delante del número. Y la carga, el signo está detrás. Fundamental recordar eso, porque cuando veamos más adelante, ya estamos viendo algo importante acá, ¿no? Que no es lo mismo número de oxidación que carga, ya lo dijimos. Pero más adelante vamos a ver toda la parte de Lewis y ahí cuando pongamos tenemos que poner carga, no número de oxidación. ¿Está bien? Bueno, segunda regla, un átomo en un ion monoatómico tiene número de oxidación idéntico a su carga. Perfecto. Sigamos. 3. El hidrógeno puede ser más 1 o menos 1, o sea, puede actuar como positivo o negativo. Si está unido a un metal, el hidrógeno tiene un número de oxidación menos 1, y si está unido a un no metal, el hidrógeno tiene un número de oxidación más 1. ¿Sí? Entonces veamos, ahí tengo sodio e hidrógeno. ¿Sí? Fíjense que el sodio es un metal
Y el hidrógeno, obviamente, va a tener número de oxidación cuanto menos 1, porque el hidrógeno tiene número de oxidación menos 1 cuando está unido a un metal, ¿sí? A un metal. Entonces, este es el metal y es más 1. Obviamente, chicos, obviamente, que el sodio está en el grupo 1. ¿Y cuántos números de oxidaciones tiene? Si ustedes miran en su tabla si ustedes ven la tabla periódica de UA21 o de CBC, van a ver que el número de oxidación del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3 es único, no hay otro, es 1, 2 y 3. Entonces es imposible que el sodio sea otro número que no sea más 1, ¿sí? Acá tengo el calcio, entonces va a ser más 2, ¿sí? Acá tengo hidrógeno cloro. Fíjense que el hidrógeno va a ser ahora más 1 y el cloro menos 1. Recordemos algo, recordemos que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, entonces va a ganar electrones, por eso actúa con menos 1. Y en el caso del hidrógeno azufre, más 1, menos 2. ¿Sí? El azufre actúa con menos 2 porque es más electronegativo que el hidrógeno. Ahora, vean algo que quiero mostrarles que es fundamental en esta clase, que todavía no lo noté, o sea, no lo dije, pero acá se puede ver muy claramente. Lo que les voy a decir ahora es lo siguiente. Cuando uno escribe, fíjense que yo escribí el hidrógeno como segundo y acá el hidrógeno como primero. ¿Y por qué? Bueno, cuando uno escribe las moléculas, siempre va del menos al más electronegativo. 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 Entonces, una manera de yo poder armar un compuesto siempre es recordar esta regla, es del menos al más electronegativo para yo saber quién va primero y quién va segundo. Entonces, si el hidrógeno está primero, me está diciendo que es el menos electronegativo. Y es verdad, porque el cloro es más electronegativo y el azufre es más electronegativo que el hidrógeno. En cambio, cuando el hidrógeno está en segundo lugar, me está diciendo que el hidrógeno es el más electronegativo, por eso actúa con menos 1, está ganando electrones, básicamente. ¿Está? Bueno, eso una pequeña observación, ¿sí? Entonces ya sabemos que el hidrógeno actúa con más o con menos 1, dependiendo si es un metal o un no metal con que está unido. Cuarto, el oxígeno por lo general tiene número de oxidación menos 2. Por lo general, porque siempre en realidad tiene número de oxidación menos 2, exceptuando que esté con el flúor, que tiene menos 1, ¿sí? O sea, cuando forma peróxido, superperóxido o con el flúor actúa con menos 1. Muy rara vez van a ver esto ustedes en el curso de química. El único que lo pueden ver es cuando veamos el método ion-electrón, que vamos a ver peróxidos y ahí van a ver que el oxígeno actúa con menos 1. Pero después el resto no lo vamos a ver, ¿sí? Entonces siempre el oxígeno actúa con menos 2. Recordemos las reglas. Hidrógeno más menos 1, dependiendo con quién está unido. El oxígeno con menos 2. El flúor siempre actúa con número de oxidación menos 1. Y esta es la parte, la número 6, es la más importante para que ustedes puedan resolver los ejercicios en muchos de los casos. La suma de los números de oxidaciones es igual a 0. Para un compuesto neutro e igual a la carga neta para un ion poliatómico. O sea, un ion poliatómico, ¿qué es? Es una molécula que tiene carga, positiva o negativa, ¿sí? Ahora vamos a ver. Entonces, un resumen para todo esto que estamos viendo es el grupo 1, número de oxidación más 1. Grupo 2, número de oxidación más 2. Grupo 3, número de oxidación más 3. Grupo 4 ya cambia un poquito, tengo el más menos 4. El grupo 5 ya tengo el menos 3, más 3, más 5. En el grupo 6 tengo el menos 2, más 4, más 6. Y en el grupo 7 tengo menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7. Fíjense que estos números de oxidaciones que yo le estoy poniendo acá son los que ustedes van a necesitar y son los que van a tener que recordar para este curso y para la nomenclatura. Así que tengan en cuenta estos números de oxidaciones cuando veamos nomenclatura, ¿sí? ¿Por qué veo acá diferentes números de oxidaciones? Fíjense que los números de oxidaciones son positivos y algunos negativos, pero acá siempre son positivos. El grupo 1, grupo 2, grupo 3 son positivos. ¿Por qué? Porque son cationes. Recordemos que forman cationes. Entonces siempre van a ser positivos, no hay otro número. En cambio, en el grupo 6 tenemos el oxígeno. Y en el grupo 6, al tener el oxígeno puede actuar con menos 2, más 4, más 6, todo dependiendo con qué elemento está unido el oxígeno. Lo mismo va a pasar, o qué tipo de compuesto forma, ¿no? O sea, depende de los números de oxidaciones, positivo o negativo, depende de qué elementos formen, ¿sí?
Por eso en algunos casos ven más números de oxidaciones que otros elementos. Ahora, ¿cómo voy a calcular los números de oxidaciones? Bueno, básicamente me van a dar un compuesto, yo voy a tener que calcular el número de oxidación y bueno, en base al número de oxidación que tenga, yo voy a poder nombrar el compuesto. Pero empecemos por lo más básico, que es cómo calcular el número de oxidación. Vamos a empezar por compuestos binarios neutros. Compuestos binarios neutros, vamos a comenzar por ahí. Acá tengo el amoníaco, ¿sí? En el caso del amoníaco sería el nitrógeno, el hidrógeno, ¿sí? Y como está neutra la molécula, entonces yo sé que toda esa cuenta tiene que dar 0, ¿sí? Recuerden la regla número 6, que decía que un ion poliatómico o neutro, la suma de los números de oxidación tiene que dar 0. Esa sería la regla fundamental. Después las otras reglas son para sumar y resolver esto. Ahora, ¿qué observamos? Observamos que el hidrógeno está unido a un no metal. O sea, que el número de oxidación va a ser más 1. Entonces, si eso es más 1, ¿cómo yo hago para calcular el otro número de oxidación? Porque ya conozco 1. O sea, el más 1 lo conozco por la regla. Entonces, fíjense, si yo hago más 1, lo multiplico por 3, me va a dar más 3. ¿Se entiende? Y si eso me da más 3, significa que para que esto dé 0, ¿cuánto tiene que valer acá el nitrógeno? Trin, trin, tiene que valer menos 3. Entonces, perfecto, vale menos 3, el número de oxidación. Entonces, miro en la tabla periódica de CBC o de UA21, en este caso es la de CBC, y ustedes ven que existe el número menos 3. Entonces estamos bien, ¿sí? Entonces, para calcular el número de oxidación, primero necesito recordar las reglas y ver qué número de oxidación yo conozco de algunos de los elementos y darme cuenta si la molécula o el ion tiene carga o no tiene carga, si es neutro o si es positivo, si es negativo o lo que sea. Acá estamos viendo compuestos binarios neutros. Tengo el metano, yo sé que este compuesto está neutro. Tengo el dióxido, sé que ese compuesto está neutro. Tengo el fluoruro de calcio y sé que ese compuesto está neutro. Fíjense, todos compuestos binarios neutros. Entonces, si está todo neutro, todo tiene que valer 0. Ahora la pregunta que me tengo que hacer es ¿qué número de oxidaciones yo conozco en cada uno de estos casos? Bueno, conozco el hidrógeno, que va a ser más 1. ¿Sí? Entonces ahí multiplico, fíjense, más 1 por 4, más 4. Para que dé 0, menos 4. O sea que este tiene que ser menos 4. Busco acá en la tabla periódica, menos 4. Perfecto. Ahora, de estos, ¿qué número de oxidación conozco? Bueno, conozco el menos 2, porque dice que la regla dice que el oxígeno siempre actúa con menos 2. Entonces, como actúa con menos 2 por 2, menos 4. Para que valga 0, ¿cuánto tiene que valer el azufre? 4. Entonces, ven la tabla periódica y acá está el más 4. En el caso del calcio y el flúor, ¿cuál conozco? Bueno, puedo conocer el flúor, que es menos 1, o también puedo conocer el calcio, que recuerden, si yo conozco el calcio, sé que está en el grupo 2, o sea que va a ser más 2, fíjense, acá, donde dice grupos, más 2, calcio más 2. Bueno, vamos con el calcio entonces. Puedo conocer el flúor, ¿se acuerdan que dije que el flúor siempre actúa con menos 1? Pero bueno, empecemos por el calcio. Calcio, 2, más 2 positivo por la regla de los grupos. ¿Cuántos calcio tengo? Tengo uno solo, así que calcio sería 2 por 1, 2. ¿Cuánto tiene que valer acá? Menos 2 para que dé 0. Pero, fíjense que yo acá arriba no puse menos 2, puse menos 1. ¿Por qué? Porque ¿cuánto flúor tengo? Tengo 2 flúor, o sea que este número de oxidación, que esta carga total, esta sería la carga total para 2 flúor. Entonces lo tengo que dividir por 2. Menos 2 dividido 2 me va a dar 1. ¿Sí? O sea, yo lo puedo hacer también planteando una ecuación. ¿Sí? Esa es otra manera. Fíjense, yo acá planteo una ecuación. ¿Qué tipo de ecuación voy a plantear? Bueno, voy a plantear una suma. Voy a plantear 1 porque tengo un calcio. ¿Sí? Un calcio. Sería atomicidad, en este caso del calcio. Tengo un calcio. Más 2, que es el número de oxidación de ¿quién? Del calcio, porque el calcio tiene más 2.
¿sí? Más 2, que es la atomicidad. ¿Pero la atomicidad de quién? De flúor. ¿Cuántos flúoros tengo? Tengo 2 flúor. ¿Y quién era la incógnita? Ah, bueno, la incógnita era esta X. Este -1 yo no lo conocía. Entonces esa era la incógnita. Todo eso tiene que ver ¿cuánto? 0. Bueno, y ahí despejo. 1 por 2, 2. ¿Sí? Perdón. 1 por 2, 2. 2x. Este 2 positivo pasa para acá restando, ¿no? Pasa como -2. Y este 2 pasa dividiendo, así que -2 dividido 2 me queda -1. O sea que ¿cuánto vale x? -1. Esa es otra manera de hacerlo. O sea, esa sería la forma más ideal de hacerlo, ¿no? De hacer toda esa cuentita. Pero bueno, hay cosas que ustedes la pueden deducir ya mirando la molécula y no hacer tanta cuenta. Pero bueno, yo le doy diferentes opciones y ustedes eligen qué les conviene, qué les gusta, qué no les gusta, qué les parece más fácil, qué no más fácil. Y háganlo como ustedes prefieran. Y acá vemos que el flúor tiene el número de oxidación -1. O sea, el único número de oxidación que tiene el flúor es -1. No podía ser -2 nunca. Iba a estar mal. Bueno, acá también ustedes van a ver ya la cuentita resuelta para el caso del amoníaco. Fíjense, 1, un nitrógeno. X, porque era esta la incógnita al principio. ¿Por qué esta era la incógnita? Porque yo conocía la del hidrógeno. El nitrógeno era la que estaba averiguando, así que esta era la incógnita X. Más 3. 3 es la atomicidad del hidrógeno. Por 1, porque es la carga que yo conocía, el número de oxidación. Todo eso es igual a 0. 1, una X. 3, 3 más. Este 3 pasa como menos. ¿Cuánto vale X? 3, o sea, -3. Bueno, y así también harían la cuentita con este, que se la dejo acá escrita, y también haría la cuentita con este, en tal caso que ustedes quieren hacerlo con la cuentita o quieren hacerlo como yo lo vengo haciendo, mirando el número de oxidación y haciendo la cuentita rápida en el aire o haciendo la ecuación como ustedes quieran. Sigamos, ahora vamos a ver compuestos binarios, ¿sí? Vamos a ver compuestos binarios, pero con carga. O sea, puede ser positivo o negativo. Y acá está la regla, que es la que yo le decía a ustedes, la número 6, la suma de los números de oxidación es igual a 0. Para un compuesto neutro, pero acá no estamos hablando de un compuesto neutro, estamos hablando de un compuesto con carga. E igual a la carga neta para un ion poliatómico, o sea, amonio. Entonces, acá también tengo un oxoanión con carga, ¿sí? Este ya es sulfato y este es nitrato, ¿sí? Nitrato de estudiar, nitrato de hacer la tarea, esas son las cosas que ustedes conocen. Bueno, sigamos entonces. En el caso del amonio, perdón, sabemos que tiene que dar la carga ¿de qué? La carga neta del ion, o sea, 1 más. En el caso del sulfato, -2, porque esta es la carga del ion. Y en la carga del nitrato, -1. Ok. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, necesitamos conocer cuál es el número de oxidación que nosotros conocemos. En el caso del hidrógeno, el +1, porque está unido a un no metal. +1 y por 4, perdón, +1 por 4, +4. Me tiene que sobrar una carga positiva, así que esto tiene que valer -3. -3, perfecto. En el caso de este, a ver, perdón, acá podemos hacer la cuentita también, ¿no? Hacemos la cuentita, hacíamos la incógnita, ¿cuál era? Nitrógeno, la carga del nitrógeno, o sea, el número de oxidación del nitrógeno de la carga. Tengo un nitrógeno multiplicado por la incógnita que no conozco, más 4 hidrógenos por la carga o el número de oxidación, en el caso del número de oxidación del nitrógeno. Todo eso tiene que ser igual a +1. +1, este pasa restando, me da -3. O sea, -3 vale X. O sea, -3 vale esto. En el caso del sulfato, sabíamos que el número de oxidación para el oxígeno siempre vale -2. Fíjense acá que no se les confunda este 2 menos con este -2, porque este es número de oxidación y esto es carga de la molécula o del ion poliatómico. Entonces, -2 por 4, -8. Me sobran 2, tiene que valer +6. Si hago esto, +6 acá está. Si hago la cuentita, de vuelta la incógnita era la del ¿quién? La del 6. Así que sería un azufre por la incógnita más 4. 4 serían los 4 oxígenos, menos 2, que sería el número de oxidación. Todo eso tiene que ser igual a la carga del ion, -2. 4 por -2, -8. -2, el -8 pasa sumando. -2 me da +6. Y ahí me da la carga, el número de oxidación del azufre.
En el caso de vuelta lo mismo, en el caso del oxígeno conocíamos el menos 2 por 3, menos 6, más 5 para que me sobre 1, y acá nuevamente la cuentita. ¿Sí? Ustedes ahí pueden chequear la cuentita y fijarse que es lo mismo. ¿Sí? Entonces ya vimos cómo calcular el número de oxidación de un compuesto binario, neutro, tiene que ser igual a 0, de un compuesto binario con carga, o sea, positivo o negativo, tiene que dar la carga del ion. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero vamos a ver para compuestos ternarios. En este caso vamos a hablar de compuestos de oxoácidos. Ya acá empiezo a hablar de oxoácidos ya con un nombre específico. ¿Por qué? Porque después vamos a ver cómo cómo saber la nomenclatura de los oxoácidos. Pero para saber la nomenclatura de los oxoácidos, primero necesito saber los números de oxidaciones, cómo calcular de los oxoácidos. Entonces no se asusten acá si ven algo raro o algo que los asuste, pero más que nada es para ir ya introduciendo el tema de nomenclatura que lo vamos a ver en las últimas dos clases. ¿Un oxoácido qué es? Bueno, es un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. Es un elemento ternario, fíjense, tiene 3 elementos. Donde siempre se cumple que en los oxoácidos el hidrógeno siempre es más 1 y el oxígeno siempre es menos 2, siempre. ¿Está? El no metal, que vendría a ser el que está en el medio, va a ser justamente positivo siempre. ¿Está bien? O sea, en un oxoácido siempre se cumple eso. Entonces fíjense, acá tenemos 3 ejemplos de 3 oxoácidos. Necesito calcular los números de oxidaciones. Entonces, ¿pero de quién necesito calcular el número de oxidaciones? Del no metal, del que está en el medio, fíjense, del que está en el medio y del que está en el medio. Porque los otros ya los conozco. Si yo ya sé que es un oxoácido, ya sé que el hidrógeno y el oxígeno, ya sé cuánto valen. ¿Sí? Y también sé que toda la molécula está neutra. ¿Sí? Cada una de estas moléculas, moléculas está neutra. Entonces fíjense, esto vale 0, vale 0, vale 0. ¿Sí? Ya sé que el hidrógeno vale más 1, el oxígeno vale menos 2. Y lo que yo quiero ahora es encontrar cuánto vale el número de oxidación, obviamente, del yodo, ¿no? En el caso acá del primer ejemplo, del yodo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, menos 2 por 3, más 6. ¿Sí? Más 1 por 1, más 1. O sea, más 1 y menos 6. Para que esto valga 0, ¿cuánto tiene que valer el del medio? ¿Cuánto es lo que tiene que valer? Bueno, tiene que valer más 5. Entonces ya encontré el número de oxidación del yodo, que vale más 5. Entonces acá ya puedo hacer la cuentita. Fíjense que acá también puedo hacerlo de la forma de la cuenta, pero tengo que sumar 3 cosas. Más y más. Fíjense, 1, un hidrógeno, más 1 por la carga del hidrógeno. 1, X porque no conozco la carga del yodo. El 1 es por un yodo. Y 3 por 3 oxígenos, menos 2 de la carga del número de oxidación del oxígeno. Todo eso igual a 0. Resolvemos la cuentita y eso da más 5. Lo mismo que yo lo hice así tanteando, o sea, de una forma rápida en el aire. Ustedes pueden hacer la cuentita, ¿sí? O sea, yo lo dejo acá claro para las dos formas para que ustedes se manejen cómo hacerlo. Entonces vale más 5. Perfecto. Vamos al siguiente. Sabemos que vale menos 2 por 4. Y en el caso, bueno, menos 2 por 4 vale 8. En el caso de hidrógeno vale más 1. Así que va a valer más 1 porque tengo un hidrógeno. 1 por 1, 1. Menos 2 por 4, menos 8. ¿Cuánto tiene que valer el cloro? Porque necesito saber cuánto vale el cloro acá en el medio. Tiene que valer más 7. Bueno, acá de vuelta hacemos la cuentita. Ustedes ahí chequenla, mírenla, ya saben cómo es. Y van a ver que llega el resultado también de esa manera. Entonces va a valer más 7 el cloro. Y en el último ejemplo, de vuelta lo mismo. Conozco oxígeno, conozco hidrógeno. Calculo. Menos 2 y 4, menos 8, más 1 por 2 más 2. ¿Cuánto tiene que valer el azufre? Más 6. Entonces, también de la forma de la cuenta van a llegar al mismo resultado y esto va a valer más 6. ¿Sí? Entonces vimos cómo calcular el número de oxidación de elementos binarios, neutros y con carga, positiva y negativa. Y ahora lo que vimos fueron elementos ternarios, que son los oxoácidos. ¿Sí? Donde ya sabemos que los oxoácidos son el hidrógeno siempre actúa con más 1, el oxígeno siempre actúa con menos 2 y el no metal siempre va a actuar con más 1 no, va a actuar siempre positivo, ¿no? Más 1 no, porque fíjense que acá
es más 5, más 7, más 6. Son positivos, no es más 1, ¿sí? Recuérdense que es positivo. Sigamos. Lo mismo vamos a hacer para los compuestos ternarios, pero los hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos? Bueno, es un compuesto que también lo vamos a ver en nomenclatura, que es el metal unido a un oxidrilo. Perdón, unido a un oxidrilo. ¿Sí? Fíjense que yo acá puse oxidrilo y que el oxígeno actúa con menos 2 y el oxígeno actúa con menos 2 y el hidrógeno actúa con más 1. Menos 2 más 1 me sobra una carga, o sea, al oxidrilo siempre le va a sobrar una carga negativa. Y el metal siempre va a ser positivo, puede ser más 1, más 2, más 3, más 5, no sé, depende, con que esté unido. Entonces veamos los diferentes ejemplos. Sodio, oxidrilo, cobre, oxidrilo, aluminio, oxidrilo. ¿Sí? Bueno, necesito saber el número de oxidación de todo esto, o sea, de cada uno. ¿Cuál conozco? Bueno, yo sé que todo esto da 0. 0, 0. Entonces, sé que el oxidrilo, todo esto vale ¿cuánto? Menos 1. También sé que este oxidrilo vale menos 1. También sé que este oxidrilo vale menos 1. Pero esta carga la voy a tener que multiplicar por cuántos oxidrilos tengo. O sea, tengo un solo oxidrilo, sería un oxidrilo por 1 menos 1. ¿Cuántos oxidrilos tengo acá? 1, no, tengo 2. Fíjense que tengo 2 oxidrilos, así que sería 2 por menos 1, menos 2. Y acá tengo 3. 3 por menos 1, menos 3. O sea, fíjense, ya sé toda la carga neta de los 2 oxidrilos, menos 2. Toda la carga neta de los 3 oxidrilos, menos 3. Y toda la carga neta de un solo oxidrilo, menos 1. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el sodio para que dé 0? Más 1. ¿Cuánto tiene que valer el cobre para que dé 0? Más 2. ¿Y cuánto tiene que valer el aluminio para que dé 0? Más 3. También podría saberlo por el grupo, o sea, yo acá podría saber que el sodio está en el grupo 1 y el único número de oxidación que tiene es más 1. Y el aluminio, el número de oxidación, si ustedes fíjense en la tabla periódica, es el más 3, no tiene otro, pues está en el grupo 3. Pero el cobre es un elemento de transición y si no me equivoco, el número de oxidación es más 1 más 2. Ahí sí podrían tener duda de cuál número de oxidación tendrían. Pero si ustedes ven que este 2 está acá, ustedes lo pueden cruzar acá arriba y se van a dar cuenta que el número de oxidación es el 2 y no el 1. Si fuese 1, no estaría este 2 acá y estarían cruzando solamente un 1. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso, ¿sí? De cómo calculan los números de oxidaciones. Bueno, y acá de vuelta, nada, la cuentita como siempre. ¿Sí? Esto vale más 1, acá la cuentita como siempre, esto vale más 2 y acá la cuentita como siempre, este vale más 3. ¿Sí? O sea, fíjense que yo les estoy dando todos los casos que ustedes van a ver de cómo calcular el número de oxidaciones para cada cosa, para los ternarios, los binarios y para los elementos que tienen carga. ¿Está bien? Así que estudien bien este tema porque cuando veamos nomenclatura o lo que veamos Lewis les va a resultar mucho más fácil ya saber cómo calcular el número de oxidaciones y van a poder hacer bien todas las Lewis y todo lo que es nomenclatura. Sigamos. Nos quedaría la parte de ternarios, pero de oxosales. Oxosales no es lo mismo que oxoácidos. Oxosales ahora lo que voy a tener es un metal y todo esto que ustedes ven acá, X con oxígeno, se llama oxoanión. ¿Sí? Un oxoanión. ¿Y qué es un oxoanión? Un oxoanión es un ion, o sea, una molécula que tiene carga, o sea, un ion poliatómico, por decir una manera. ¿Está bien? Que tiene carga negativa. Yo no sé cuánta carga negativa. Esa carga negativa puede ser menos 1, menos 2, menos 3. No sé cuál, pero sé que es negativo siempre. Y cuando se junte con el metal, lo que va a formar, sabiendo que el metal siempre son positivos, recuerden que los metales de transición, los metales alcalino, térreo, siempre son positivos. Entonces, el metal nunca puede ser negativo. ¿Está? Así que cuando dos cosas positivas y una cosa negativa se juntan, forman lo que se llama oxosales. ¿Está bien? Fíjense que el no metal, como yo le estoy remarcando acá, el no metal tiene que ser positivo y el oxígeno menos 2 como siempre. ¿Sí? Bueno, veamos en este ejemplo, ahí yo tengo carbonato de sodio.
Veamos bien cómo tenemos que hacer esto, porque acá se complica un poquito, pero podríamos hacer también las cuentas, pero vamos a hacerlo de una forma así en el aire. Bueno, primero, bueno, acá puse dos ejemplos más. Primero sabemos que todo está igualado a 0, ¿sí? Porque no tiene acá ninguno tiene carga, fíjense. Fíjense, el sodio es un metal, el níquel es un metal, el cobalto es un metal, ¿está? Ninguno tiene carga. Está todo neutro, ¿sí? Así que todo esto vale 0. Ahora, esto que está acá es el carbonato. Esto que está acá, mejor dicho, esto es el oxoanión. Este es el oxoanión y este es el oxoanión, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo ya sé que yo conozco el número de oxidación del metal. En el caso este sería del sodio vale más 1, porque el número de oxidación del grupo 1 siempre es más 1. Así que conozco este. Si yo multiplico más 1 por 2, me va a dar más 2. O sea, ¿cuál sería el número de oxidación cuál sería la carga o el número de oxidación del oxoanión? Menos 2. O sea, todo esto tendría que valer menos 2. ¿Sí? O sea, el oxoanión tiene carga negativa 2 menos. O sea, 2 menos. ¿Por qué? Porque acá me doy cuenta que esto vale menos 2. Menos 2 va a valer 2 menos. ¿Sí? Ahora, yo hasta acá lo único que hice fue calcular el número de oxidación del sodio. Me falta calcular el número de oxidación del carbono en realidad. La del oxígeno ya conozco, vale menos 2, pero la del carbono, ¿cuánto vale? O sea, fíjense que acá tengo el problema. El problema está en el número de oxidación del no metal. Entonces, el carbonato ya sé que vale menos 2. Y siguiendo esta regla, recuerden que la carga neta para un ion poliatómico, la suma del número de oxidaciones es igual a 0 para un compuesto neutro e igual a la carga neta para un ion poliatómico. Entonces, si esto es un ion poliatómico, ¿cuánto va a valer ahora? Va a valer, según la cuenta, voy a hacer la cuentita, sería así. 1 porque tengo un carbono, X porque es la incógnita, más 3 porque tengo 3 oxígenos y menos 2 porque vale el número de oxidación menos 2, todo eso es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque esto es un ion poliatómico con carga negativa, menos 2. Entonces voy a igualarlo a menos 2. Y la incógnita está acá. Fíjense, 1 por X, X. 3 por menos 6, 3 por menos 2, menos 6. Menos 2 es la carga. ¿Sí? Menos 2 pasa para acá sumando, me queda más 6. Así que menos 2 más 6 me da más 4. O sea que el número de oxidación para el oxígeno sería el más 4. O sea que este número de oxidación vale más 4. ¿Sí? O sea, fíjense que yo para hacer en el caso de los números de oxidación para las oxosales, yo necesito saber primero necesito saber el número de oxidación del metal. Bueno, obviamente distinguir cuál es el oxoanión, ¿no? En el segundo ejemplo, el oxoanión es todo esto de adentro. Pero yo necesito saber el número de oxidación del níquel. Entonces, una manera de hacerlo es mirar la tabla periódica, pero hay a veces en la tabla periódica, como el níquel, tienen dos números de oxidaciones. Si ustedes miran la tabla periódica del níquel, va a tener dos números de oxidaciones. Como ustedes no saben cuál es, lo que pueden hacer es, bueno, mirá, la atomicidad que está acá es 2, así que el número de oxidación que va acá arriba va a ser 2. ¿Pero qué? ¿2 más o 2 menos? Y 2 más. 2 más, ¿por qué? Porque siempre el metal es positivo, así que esto siempre va a ser 2 más. ¿Está bien? Bueno, fíjense que dice acá 2 más. ¿Por qué? Porque yo hice el número de oxidación, si ustedes buscan el níquel, si no me equivoco, es más 1 más 3. Perdón, más 1 más 2. Creo, no, si no me equivoco. Si no es más 1 más 2, es más 2 más 3. No me acuerdo. Pero si yo tengo duda, lo que puedo hacer es cruzar el número de la atomicidad esta, la cruzo acá y me va a dar el número de oxidación del níquel, que va a ser el más 2. ¿Y por qué es más? Porque sabemos que el metal siempre es positivo. Ahora, yo quisiera saber cuál es el número de oxidación del oxoanión. Podría decir, bueno, mira, también puedo hacer así, cruzar acá, cruzar para acá y decir que esto vale menos 1, porque esto es 1 solo. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Fíjense, más 2 por 1 más 2. Así que todo esto tiene que valer ¿cuánto? Todo el oxoanión tiene que valer menos 2. Pero ¿cuántos oxoaniones tengo? Tengo 2. Así que lo voy a tener que dividir. O sea, ese número de oxidación
este número de oxidación lo voy a tener que dividir por la atomicidad. Menos 2 dividido 2 me da menos 1. ¿Se entiende? O sea, lo pueden hacer de dos maneras. O pueden decir, mira, cruzo esto por acá, este positivo, y cruzo esto por acá y este negativo. ¿Cuánto vale la atomicidad? Bueno, vale 2 porque tengo dos oxoaniones. Entonces esto vale más 2. ¿Cuánto vale la atomicidad del níquel? Bueno, 1. Así que esto vale menos 1. Acá podría hacer lo mismo en el cobalto. Fíjense, yo voy a hacer lo mismo. Fíjense. Ahora lo vamos a ver. Esto que está acá es 3. 3 oxoaniones. ¿Cuánto va a valer el cobalto? Más 3. ¿Y cuántos cobalto tengo? 1. Así que esto va a valer menos 1. ¿Y por qué menos? Y porque sabemos que siempre el oxoanión vale menos. Y el metal siempre vale más. El signo ya sé por qué es el signo. Lo que necesito saber es el número. Entonces lo que puedo hacer es cruzarlo. ¿Sí? Es una manera también rápida de hacerlo. Pero lo ideal también es entender de por qué uno cruza las cosas. No es, bueno, crucen y listo. No. Ya sabemos por qué cruzamos. ¿Sí? Para sacar el número de oxidación. Pero también lo puedo saber y entender de cómo calcularlo. Fíjense, acá yo dije que esto valía más 2 porque yo crucé el número de oxidación. Y si ustedes buscan en la tabla periódica van a ver que hay dos números de oxidaciones. Entonces puede haber la duda de cuál elijo. Pero para que no haya duda, entonces directamente cruzo. Y sé que es el 2. 2 por 1, 2. Entonces todo esto oxoanión tiene que valer menos 2. Pero para que valga menos 2, para que todo esto valga menos 2, ¿por qué vale menos 2 mejor dicho? Porque necesito que valga 0, todo. Pero cuando lo divido por 2 me va a dar una carga. O sea, fíjense. Este sería el oxoanión. El oxoanión vale menos 1. Entonces voy a usar esta regla. ¿Sí? Tiene que tener la misma carga del ion. Entonces, si ustedes hacen la cuentita, fíjense. ¿Cuánto es la carga? Menos 1. ¿Cuánto vale el oxígeno? Menos 2. Por 1 porque tengo un oxígeno. X porque no conozco el número de oxidación de bromo. Y 1 porque tengo un solo bromo. 1 por X, X. 2 por menos 2, menos 2. Y menos 1 porque es la carga que tiene que valer el oxoanión. Menos 1. Cuando ustedes hacen la cuentita vale más 1. ¿Quién vale más 1? El bromo vale más 1. ¿Sí? Ahí encontré el número de oxidación de bromo. Recuerden que acá lo que estamos buscando es el número de oxidación de ¿quién? Del no metal. Del que está acá en el medio. Porque el del metal lo conozco. Y el oxígeno, o sea, el del metal lo voy a tener que conocer sí o sí, porque si no, no voy a tener dos incógnitas, no una. Y siempre lo voy a poder encontrar tanto en la tabla periódica o con las reglas de nomenclatura, pero con las reglas de número de oxidación, o cruzando los números si tienen dudas. Pero chequéenlo con la tabla periódica para darse cuenta también si está bien o está mal. Bueno, en el caso de cobalto, yo lo que lo vamos a hacer más simple es cruzar. Esto vale más 3, más 3. Para que todo esto valga 0, ¿cuánto tiene que valer el oxoanión? Tiene que valer menos 3. Pero ¿cuántos oxoaniones tengo? Tengo 3 oxoaniones, así que esto lo voy a tener que dividir. Lo divido por 3, o sea, la carga neta o el número de oxidación lo divido por 3 me va a dar menos 1. O sea, que el oxoanión va a tener una carga negativa. Y ahora sí voy a poder calcular la del yodo. Entonces, ¿qué digo? Menos 2 es la del oxígeno. Armo la ecuación. Sería 1 porque tengo un yodo. X porque no conozco el número de oxidación del yodo. Más 4 porque son 4 de oxígeno. Menos 2 porque es el número de oxidación del oxígeno. Todo eso igual a menos 1. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando hago la cuentita, esto va a dar 1 por X, 4 por menos 2, menos 8. Esto vale menos 1. El 8 pasa sumando, me va a dar más 7. O sea que el número de oxidación del yodo va a ser más 7. ¿Sí? Entonces, todo lo que fue... Este puede ser el más complejo de ustedes para poder resolver el número de oxidaciones. ¿Sí? Pero bueno, traten de última de cruzar los números y listo. Y ahí calculan cómo hacer el resto. ¿Está bien? Pero todo lo que vimos hasta acá, todo de cómo calcular el número de oxidaciones, es que es importante que lo aprendan. ¿Por qué? Porque tanto para Lewis como para la nomenclatura es fundamental saber esto. Porque ahí es donde empiezan los problemas. De como no saber calcular los números de oxidaciones, no saben cuál es el número de oxidación que corresponde, entonces no saben la nomenclatura. Entonces una cosa va pegada a la otra. ¿Está bien? Bueno, con esto terminamos esta clase. Sé que fue un poquito larga, pero bueno, espero que les haya gustado y bueno, nos estamos viendo en el próximo video.